Ahí está, estamos grabando. Entonces les decía que en Inglaterra hay un desarrollo muy importante de la estadística, desarrollo histórico, y ustedes saben que los ingleses a las personalidades famosas, como es una monarquía, le dan títulos honorarios, y entonces el homenajeado de hoy es Sir Ronald Aylmer Fisher, que nació en Londres, en el Reino Unido, pero después se mudó a Australia, ¿sí? Donde falleció. Y bueno, y este hombre es un genetista, es un tipo, la verdad, que hizo como que la tenía clarita. Y lo que hizo, el método que desarrolló, el análisis de varianza, que vamos a ver hoy, es como una cosa muy básica, pero muy importante para la investigación experimental. Bien, estamos todos, ¿no? Empezamos entonces. Quiero algún feedback, si me dan por chat o por audio. Gracias, Sí, Sofi. profe. Gracias. Me hablaba, no me di cuenta quién me hablaba. Bien. Bueno, entonces les decía que tenemos el análisis de varianza. Entonces, ANOVA por las siglas en inglés, Analysis of Variance. Vieron qué pronunciación, ¿no? Bueno, entonces tenemos pocos contenidos, pero el tema es este. El análisis de varianza, conocido como ANOVA, es un caso particular del modelo lineal que vimos recién, pero no del modelo lineal de una sola recta, sino del modelo lineal generalizado que vimos un poquito al final, donde hay muchos regresores y una única variable a explicar, ¿sí? Uno explica una y a partir de x1, x2, x3, etc. Pero es un caso muy particular y esto capaz que no es tan importante para nosotros porque lo vamos a ver como modelo propio. Es decir, lo que no es importante es cómo se relaciona el análisis de varianza con los modelos lineales, a pesar de que se pueda relacionar, porque la idea es que, igual lo vamos a explicar, que las XY, que son las variables del modelo, van a ser 0 o 1, ¿sí? Está en una forma de verlo. Pero bueno, digamos, esto no es lo central. Lo central, empezamos con un ejemplo, digamos, una situación. Esto está pensado sobre todo en ciencias agrarias, ¿sí? O ustedes, digamos, en la parte en facultad podría ser la biología de la flora. Bueno, no de la flora, bueno, no sé si se estudian estas cosas en la facultad. Entonces, Seguramente. sí, yo conozco un poco la facultad, es más bien de agronomía el tema. Supongamos que se quiere comparar el rendimiento de un cultivo, entonces se mide en kilogramos por hectárea, en tres tipos de suelo. Toda la clase está tomada de las notas de Alejandro, ¿sí? Agarré las notas y lo puse. ¿Ustedes ven mi cara ahora? No. Sí. ¿La ven todo el tiempo? Sí. Disculpen. No, porque a veces hago gestos que creo que ayudan y a mí se me borra, pero no importa. Entonces, bien. Entonces tenemos tres tipos de suelos. Por ejemplo, ahora se ve, porque yo no me veo, ese es mi problema. Sí, sí. Buah, bien. Entonces tenemos tres tipos de suelos: arenoso, arcilloso y limoso, ¿sí? Yo no sé bien qué son, pero bueno, más o menos uno se imagina, ¿sí? Que tiene arena, que tiene arcilla y que tiene limos. Ahí no sé qué es. Bien. Y tenemos 10 muestras de distintas parcelas de cada uno, ¿sí? Entonces, realizamos nuestro cultivo en las parcelas y tenemos 30 muestras. Entonces, obviamente, el objetivo que ustedes se imaginan es saber si los distintos tipos de suelo producen mejores cosechas que otros, ¿no? Y nosotros en realidad lo que vamos a estudiar hoy es muy modesto, porque lo que vamos a estudiar es si la producción es igual o distinta. Es decir, vamos a hacer un test de hipótesis para saber si se puede considerar que algún tipo de tierra produce mejores rendimientos que las otras. Entonces tenemos 30 muestras. ¿Se imaginan ustedes? Está parcelado, entonces no sé cómo se hace ese ARA. ¿Qué plantarían ustedes para experimentar? Un cultivo como tomate o algo así.
¿Cómo? ¿Tomates? Qué rico. Algo que crezca rápido. Ah, No sé, me imagino. no, no, está bien. Les pregunto porque yo estaba pensando en la soja, pero porque da mucha plata, pero bueno, también usa una cantidad de fertilizantes y agroquímicos que tienen algunos problemitas que dejan fósforo en el agua, ¿no? Y en fin. Pero bueno, tomates entonces. Entonces tenemos tomates. ¿De cuáles tomates? Peritas, cherry. Los cherry son más rápidos todavía. Creo que es lo mismo, pero cherry sí, ¿por qué no? Ok. Bueno, entonces planteamos tomates en tres tipos de terreno. ¿Tá? Y tenemos 30 muestras. Bien, entonces, ¿cómo viene la anotación? Dejamos pasar el periodo de cosecha, cosechamos y medimos el rendimiento por hectárea. Y la cuestión es que el tipo de rendimiento puede depender del tipo de suelo, eso es lo que queremos investigar, y también puede depender de la parcela en cuestión, ¿sí? Entonces, nosotros, la anotación que usamos es Y sub 1,1 hasta Y sub 1,10 para los rendimientos de las primeras 10 parcelas, las de suelo arenoso, Y sub 2,1 hasta Y sub 2,10 para el rendimiento en las segundas 10 parcelas, las de suelo arcilloso, y Y sub 1, Y sub 3,1, Y sub 3,10 para las últimas, ¿sí? Y bueno, y lo que nosotros suponemos, y acá es donde viene el modelo, digamos, esto es lo importante, es que cada rendimiento se explica por un rendimiento medio mu que hace al rendimiento general independientemente del tipo de tierra. Segundo, y acá es donde ponemos un factor, alfa sub i, un rendimiento medio agregado que depende del tipo de tierra, ¿sí? Y tercero, un error que puede depender del tipo de parcela, ¿sí? Pero que esperamos que se equilibre en el balance. Quiero decir que haya algunas parcelas un poquito mejores y otras un poquito más, peores porque eventualmente sean más húmedas o, bueno, no sé si podrían tener sombra algunas dependiendo de dónde se encuentran, o podrían ocurrir cosas que no sabemos, que no nos damos cuenta, la composición del suelo, o capaz que el tratamiento no fue exactamente igual, en fin, pero suponemos que todo eso se balancea, ¿sí? Y que por eso no tomamos un solo tipo no tomamos una sola muestra de cada suelo, por eso tomamos 10. Es decir, nosotros esperamos que en esos 10 los efectos que no controlamos se compensen. ¿Tá? Esa es la idea. Y la pregunta es si los Y sub IJ de algún tipo de suelo están por encima en promedio de los otros. Ese fue el problema que se planteó Fisher. No sé si está claro el planteamiento del problema y cómo se ve eso en las ecuaciones. Pregunto yo entonces, ¿cuántas ecuaciones de estas tenemos? Y sub IJ igual mu más alfa IJ, E sub IJ. Esto es para J igual 1 a 10, pero la I, ¿cuántos valores tomaría? 30. No, y no es pregunta de profesor, pero está más cerca de Oh, pregunta de profesor de que de 30. ¿Quién me decía? Ana, Anita, sí. Anita. 30 no, 10. 10 son la J. ¿Ven el video? 3. Son 3. Bien, bueno, por lo menos estamos atentos. 3 porque corresponden a el tipo de suelo. Es decir, ustedes si tuvieran los datos, es como que tienen 3 filas y 10 columnas. ¿Tá? Entonces, el IJ lo que hace es igual 1 recorre la primera fila, igual 2 recorre la primera fila, la segunda, y igual 3 recorre la tercera, mientras que el J lo que me indica es en qué parcela estoy de cada fila, ¿sí? O de cada cultivo. ¿Está bien? Entonces yo tengo 3 ecuaciones. ¿Por qué tengo 3 ecuaciones? Porque la idea es que este alfa I dependa solo del tipo de tierra.
¿Entienden? Entonces, por eso aplica a los 10 cultivos de su tipo de tierra. Es importante entender el planteo del modelo, por eso me detengo acá y los consulto, porque está como en el corazón del método. Entender qué quiere decir cada cosa en el modelo. Entonces vamos a relatarlo con ejemplos. Fíjense, yo pongo Y sub 1, 1. Quiere decir que tomé la primer parcela de suelo arenoso, ¿tá? Y medí cuánto tomate saqué de allí. Entonces, hay un promedio que es la producción de tomate, que ven que no tiene subíndice, es un mu pelado. ¿Cuántos kilos de tomate puede dar una parcela? Sofi me preguntaba. ¿Eh? Por decir No algo. sé, un montón. Bueno, claro, no, pero perdón, lo que dijimos es por hectárea, que se mide por hectárea. Capaz que las parcelas no son de una hectárea, son de media hectárea, pero bueno, dividimos por 2, no sé. ¿Cuánto es una hectárea? ¿Saben? Creo que era algo así como 1000 por 1000 metros. No, sí, metros creo que era. ¿Puede ser que sean 100 manzanas? Sí, puede ser. Puede ser como puede no ser, ¿no? No, pero está bien si una Me cuadra suena, tiene me suena. 100 metros. Sí, ahí Yo se nota, a ver, no, tengo entendido que es una manzana, una hectárea. una hectárea es una manzana. 100%. A ver si alguien Sí, Ah, pero googlea. no es 1000 por 1000. es 100%, creo. Ah, 100% metros. ahora me voy a fijar porque Claro. Sí, alguien que googlee, porque yo acá tengo demasiados Sí, cables. una hectárea dice 1000, o sea, 10.000 metros cuadrados, o sea, 100%. Para 10.000 metros cuadrados. una 10.000 manzana metros entonces. cuadrados, Claro. 100%. Una Mira, yo manzana. pensé que era mucho más. Sí, se ve que los campos que me vendieron, yo pensé que era más. No tengo ni idea, chiquilines. Yo no salí de acá de un desastre ¿Y lo mío. cuántas plantas entran ahí? En una hectárea. Y bueno, ¿vieron ¿Qué los tomates? plantas? Los tomates se plantan con cañitas, ¿no? Se pone un... No, con tomates, por ejemplo, se podría plantar en invernadero, y sin invernadero, y se podrían hacer experimentos de otra naturaleza que con este mismo método, a ver si rinde más, vale más la pena ponerles protección o no, yo qué sé, cosas así. No, no tengo ni idea, no, realmente no es lo mío. Pero bueno, me imagino, el experimento nos lo imaginamos todos. Pero entonces volvemos a los datos. Las Y sub 1, 1 son la cantidad de tomates por hectárea media, más una eventual corrección si el suelo lo favorece o lo perjudica con respecto al promedio, más un error que puede deberse a la parcela, ¿sí? Entonces, para que el modelo tenga lógica, nosotros tenemos que suponer que los errores son independientes y se distribuyen todos de la misma forma, ¿sí? Son gaussianas, tienen media cero y varianza sigma cuadrado. No sé si queda claro el planteo del experimento o quieren hacer alguna pregunta. Yo creo que entendí, pero no entiendo bien qué sería tipo el error, o sea, en el experimento. Está buena la pregunta, porque fíjate, si vos, suponete que el error no estuviera, entonces vos medís el primer rendimiento de la primer tipo de suelo en la primer parcela y te da un valor. Es como imposible que el segundo rendimiento en el mismo tipo de suelo, la segunda parcela, te dé exactamente el mismo valor, porque esta I no tiene flexibilidad, esta I es 1 para todos los suelos arenosos. Entonces, si no tuvieras el error, es la misma cantidad. Ah, está. Está bien, sí, tienes razón. Gracias. No, está buena la pregunta, porque en estadística, en realidad, siempre nosotros, bueno, hay enfoques, les digo cómo lo pienso yo filosóficamente. Hay como una verdad oculta, verdadera, exacta, digamos, donde el rendimiento y el tipo de suelo determinan todo, pero hay como factores que cuando nosotros vemos la realización del experimento, entonces se mete ruido y, y no nos deja ver esa actitud, eso que está en el fondo, eso que está atrás, que es como la esperanza matemática, ¿sí?
Entonces, por eso en la estadística se supone un error. El tema y la gran ciencia siempre es distinguir el ruido o el error de la señal. ¿Entiendes? La señal se le llama a lo intrínseco, a eso verdadero. ¿No? Es decir, el tema es que los errores sean lo suficientemente pequeños como para que nosotros podamos ver estas diferencias por tipo de suelo. ¿Tá? Si el error es muy grande, no van a ver nada. ¿Entiende? Ustedes Claro. preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo me lleva ir a la facultad? Suponga que toman un ómnibus, ¿sí? Toman un ómnibus, bueno, entonces hay un primer error que es una primera cosa estadística, que es el tiempo que demora en llegar el ómnibus. Después hay una segunda cosa que tiene error, que es cuánto demora el trayecto dependiendo del tránsito y de cuánta gente haya, de la hora del día, en fin, ¿sí? Y ahí llegan. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan tener un promedio, ¿sí? Como una situación abstracta. Supongamos que es siempre en el mismo día de la semana y en el mismo momento del día, ¿tá? Porque está claro que el día de la semana puede incidir, los viernes hay más gente en la calle, en fin, o la hora es crucial, ¿sí? Pero entonces, si ustedes todos los lunes a las 7 de la mañana o 7:30 de la mañana están en la parada, ¿cuánto tiempo lleva la facultad? Está bien, no va a ser un tiempo abstracto, pero ustedes pueden poner un modelo estadístico, ¿sí? Bien. Pero lo que suponemos entonces es que los errores son centrados. 200, Anita me dice, 200 plantas entran en 1 hectárea. Y Mauro me dice que para el tomate hay un método para cosechar 26 kilogramos en 1 metro cuadrado. Eso es en el fondo de casa. Imagínate lo que entra en los kilos que salen de 1 hectárea. Y bueno, vamos a comprar tierra, hacemos una colecta. Pero Mau, acordate, tu madre tiene las tomates cherry, esas salen como 20 Ah, cada día, sí, sí, todos sí, los días, y todos los tiene una días. planta sola. ¿Ustedes tienen en casa plantitas? Mi madre vive en Las Toscas y tiene una huerta grande y Ah, mira, en verano todos los días literal salen por lo menos 15 cherries y hay que comérselos hay que porque comérselo, pues se ponen, pues, si no, llévalos a la feria. Sí, o como cuando tenés limonero, ¿viste? Cuando vienen los limones no sabes qué hacer con los limones, pero bueno. arrancas a regalar. Y sí, sí, el otro día hice limonada. Muchísimos, Sofi me dice tomates también. Bueno, ahí está. Ustedes pueden ir a casa, claro, si es la casa de tu madre, capaz que te dicen no jorobes, pero me dice, mamá, quiero hacer un experimento. Entonces no sé, digamos, ¿qué variación pueden qué variación piensan que pueden hacer para mejorar el rendimiento? Ahí va. Por ejemplo, ponerle un nylon y Un empezar a toldo, plantar ahí antes. está. O plantar a la sombra, plantar al sol, yo qué sé. No jorobes, jajaja. Bueno, no me rompas. Bien, pero este es nuestro experimento. Entonces ahora entendemos el planteo. Si tenemos factores que pueden afectar el desarrollo de un experimento y queremos distinguir estadísticamente si son esos factores significativos o no. Bien, entonces, la hipótesis nula, les decía que la hipótesis nula inicial que vamos a estudiar es un poquito pobre, pero es como lo básico, ¿sí? Todos los cultivos, todos los factores dan lo mismo, quiere decir que los alfas son 0 y que todo el rendimiento va para el mu, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que algún tipo de factor o algún suelo produce mejor rendimiento, ¿sí? Entonces esto es es el test estadístico que queremos hacer. Es decir, hay un rendimiento medio y las variaciones se deben solo a los errores, los alfas son 0. ¿No? Entonces, esa es la hipótesis que nos planteamos. Bueno, por ejemplo, para ir a los ensayos clínicos, que es otro ejemplo que mencionamos frecuentemente en el curso, que tiene más que ver con la biología humana, es el testeo del efecto de un medicamento, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden medir una Y, que es alguna variable de interés, presión arterial, nivel de colesterol, en fin. Vieron que mi conocimiento médico no va más allá del colesterol porque nunca traigo algún otro ejemplo que la presión y el colesterol. ¿Qué más se mide cuando se hace un examen de sangre? ¿Hay entre nosotros biólogos humanos? Yo soy humano.
Biólogo todavía no. No, está bien, está bien. Todo bien. No, no, Eh, ustedes se Puedes entienden. medir los triglicéridos, ¿cómo es? Un montón de cosas, ¿verdad? Las plaquetas. Las plaquetas, ¿sí? Los Glóbulos blancos, glóbulos rojos, anticuerpos. anticuerpos. Anticuerpos, ahí está. La TSH, me la mido todos Ah, todos los lo que meses. quieras, lo que quieras. ¿Lo Es que es un- el TSH, el azúcar? La TSH es la hormona de la tiroides Ah, y cuando la tenés muy alta es porque no regulas el T4 y lo tenés que ah, tomar porque está bien. Tienes que tomar tenés medicamento. hipotiroidismo. Está bien. Está. Bueno, entonces, precisamente es exactamente eso, digamos, si tenemos un problema en la tiroides, tomamos un medicamento y medimos luego, digamos, no sé si a las 24 horas, a las 8 horas o donde sea. Y bueno, nos puede interesar saber si el tomar el medicamento o no puede producir diferencias o no. Y acá el tipo de preguntas que podemos hacer puede tener tanto una respuesta positiva como una negativa, porque nosotros podemos tener interés en modificar un valor o podemos tener interés en que no se modifiquen otros valores, ¿sí? Y que los medicamentos tengan efectos secundarios. Entonces ese es un poco creatininemia. Ahí está, gracias. Entonces, también se puede aplicar en el área médica y ustedes se pueden imaginar una cantidad de situaciones donde les interesa medir si. Vieron que nosotros, cuando hablamos de probabilidad, decimos, nosotros hacemos un experimento bajo las mismas condiciones. Entonces nosotros lo que hacemos ahora es en el experimento variamos alguna condición para ver si el efecto es diferente. Es eso, por ejemplo, el tipo de suelo o tomar un medicamento o no en nuestros grupos de estudio. Bien, entonces, esto es un disclaimer, ¿no? Sobre todo los estadísticos nos defendemos de, de los malos resultados diciendo que las hipótesis se tienen que cumplir, ¿sí? Y esto es lo difícil cuando se planea el experimento. Bueno, que los errores tengan distribución normal es bastante esperable, digamos, en muchas situaciones, pero que sean independientes depende un poco del planteo del experimento, ¿sí? Por ejemplo, suponga que ustedes tienen un terreno en declive y por algún motivo ponen las 10 parcelas para abajo. Entonces puede ser que la altura o el declive produzca una distinta humedad que esté perturbando, entonces ahí ya no va a haber independencia, digamos, van a tener problemas el experimento, ¿sí? Entonces, y otra cosa técnica, nosotros vamos a ver análisis de varianza de una vía o factor, pero podrían ser más. Es decir, ustedes podrían hacer un juego donde cambiaran más condiciones para ver efectos. Entonces ahí tendrían un alfa I y un beta J. ¿Entienden? Como diciendo, bueno, yo varío el suelo y varío si el cultivo está cubierto o no, ¿sí? Entonces ahí tengo dos factores. Nosotros vamos a ver el análisis de varianza con un solo factor. Entonces, volvemos al modelo. Vamos a ver ahora cómo se construye el estadístico. Es decir, vamos a hacer un estadístico que nos mida si hay diferencias de rendimiento entre los tipos de suelo o no, o entre los factores que nos interesen o no. Entonces, acá se supone que tenemos K factores. ¿Cuántos K en nuestro ejemplo? 3, ¿no? 3, exacto. Tenemos 3 tipos de suelos. Y luego el J, ¿ve? Porque la I es, alfa depende solo de I. Hay un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3 que me dicen suelo arenoso, arcilloso o limoso, ¿sí? Sería como el promedio en ese suelo, ¿sí? Y luego el J es la parcela individual. Entonces J va de 1 hasta un N que podría depender del tipo de suelo. Es decir, idealmente, si ustedes controlan todo, podrían tener la misma cantidad.
Pero a veces, en algunas situaciones, ustedes podrían no controlar y quieren usar más datos. Supongan que ustedes, no sé, pescan en, en 2 puntos ¿cómo es? Del Río de la Plata y quieren medir la pesca en función del esfuerzo de pesca. El esfuerzo de pesca es como la medida del esfuerzo que se hace para extraer los peces del mar. Y tienen 2 posiciones y bueno, y hacen extracciones o, en fin, digamos, puede haber cosas que no controlen. Vienen los barcos y dicen, nosotros hicimos 10 extracciones, nosotros hicimos 20. Entonces ustedes le dicen, no, no los puedo comparar, vuelvan no, no, a veces no se puede. Entonces, la cantidad de parcelas por cada tipo de suelo no tiene por qué ser la misma. Y es una cantidad de N1 y una cantidad de N2 y una cantidad de N3, ¿sí? En nuestro caso. Y en total vamos a tener N, que es la suma de todas las parcelas, datos, ¿sí? N rendimientos o N capturas de pesca. Y bueno, queremos contrastar que H0, que todos los alfas sean 0, contra que algún alfa se desvíe, ¿sí? Eso es nuestro test de hipótesis. Es decir, nosotros en el primer ejemplo lo planteamos como un caso particular y ahora lo llevamos a la situación general, ¿tá? Entonces, la idea es no confundirse y ver qué es cada cosa, ¿sí? Y para eso sirve, a mí por lo menos me sirve pensar en el ejemplo que tenemos 3 tipos de suelos y 10, los N sub I son 10 en nuestro caso, en nuestro experimento. Profe, Escucho, ¿el alfa este es el mismo que estábamos viendo antes o sí, es otro? este alfa, sí, es el de antes. Es decir, Pero antes en los otros temas me refiero del de las gráficas y eso. ahí me mataste. Antes, El alfa de no, 005 ese que... no, no. Ah, tata, es otro. Y es una buena observación porque puede llevar a confusión. Este alfa, supongan, para poner números, ¿cuánto me decían que se podía? No calculamos cuánto se podía sacar de tomate en una hectárea. Ustedes me dijeron que mucho, pero ¿cuántos kilogramos? Y si planteas toda la superficie y hay un método para sacar 26 por metro cuadrado, Ah, sería 26 por 10 a la 4. Para. no, tenés, claro, 26, Si tenés 10.000 metros cuadrados y por cada metro cuadrado sacás 26 kilos. 26 Sí. kilos en un metro cuadrado. Es un montón. El Sí, tema es es cómo hacer para llevártelo. bueno, entonces, ¿cuánto habían dicho? 26 por 10.000. Bueno, podríamos medirlo en toneladas, ¿no? Una tonelada son 1.000 kilos. Entonces, sería 260 toneladas. Me equivoco. Ah, es muchísimo. Son, ¿cuántos containers? Es una cosa enorme, no, bueno, no sé. Tendría que hacerlo al lado del puerto. Capaz que en este método tenés que cantarle a los tomates, ¿no? Tenés, no sé, que hacer qué cosa. Bueno, Sí, Hay está que bien, plantar pero tomate. estamos bobeando, me voy a poner a plantear tomates. Bueno, perdón. Pero no, quería tener un número porque la idea es que suponga que tenemos un 260, que este mu es 260. Y yo a lo que iba es que este alfa I puede ser 10 o 15 o 20, digamos, porque no van a lograr un super rendimiento. Pero podría ser que algún tipo de suelo les dé más que el otro, ¿sí? Entonces tienen un 260 y acá supongan el arenoso produce menos, entonces es 0. El arcilloso suponga que es el mejor porque deja pasar menos el agua y tiene un 50 más, hace 260, va a 310. Y en el limoso, no sé, suponga que es igual, ¿sí? Es un 0. ¿No? Esa es la idea de los números. Entonces este alfa es un número comparable a este mu, o un 10% de este mu o algo, que es la diferencia en la mejora, ¿sí? Bien. Entonces, 50, ahí está. Nicolás me dice 55 toneladas por hectárea y no 200, claro. Podría ser que haya algún método especial, pero que requiera mucho esfuerzo, ¿sí? Pero bueno, entonces, este mu es 55, ¿tá? Según nos dice Nicolás. Gracias, Nico.
Y este alfa i entonces podría ser 5, 10, en fin, digamos, una cantidad significativa dependiendo del tipo de suelo. ¿Tá? O podría ser negativa también, porque el tipo de suelo podría perjudicar el rendimiento. ¿Tá? Entonces esa es la idea más o menos en la que estamos. Y esta es, como yo decía, nuestra hipótesis. Bien, entonces vamos a calcular algunos estadísticos. Lo primero que hacemos es calcular el promedio por tipo de suelo. ¿Tá? Eso quiere decir que sumamos todos los y que corresponden a cada tipo de suelo, por ejemplo al limoso, y dividimos por la cantidad de muestras del limoso. Ese es el promedio Y sub I. Entiende que está ahí lo que indica es el factor o el tipo de suelo, ¿sí? Y acá tomamos el promedio, ¿sí? Y después, la otra variable que nos interesa es el promedio general de rendimiento. Entonces la idea es que ustedes del promedio general van a sacar el mu. Porque acá ustedes cuando hacen el promedio general, es decir, ¿qué es lo que hacen? Suman las 30 parcelas y dividen entre 30. ¿Tá? Y acá suman 10 parcelas y dividen entre 10. ¿Tá? Entonces la pregunta que se hacen es, bueno, este promedio general, ¿sí? Este promedio general, ¿se parece a estos promedios por parcela? No sé si se entiende eso. O sea, sí, se parece. Debería, ¿no? Bueno, debería o no, porque capaz que hay un suelo que es mucho mejor que otro. Esa es la pregunta estadística. Si se Ah, parecen o no. pero tendría que estar como en un entorno ahí. ¿O Y no, no? bueno, yo qué sé, a ver, digamos, ¿cuál debe ser el suelo más malo para plantar tomates? Un suelo, yo qué sé, rocoso o con algún compuesto químico muy, no Sí, sé, sí. Plantar en Marte, por ejemplo. bueno, no sé si Marte, pero deben de haber diferencias de calidad de suelos, ¿no? El índice CONEAT de los suelos da la riqueza de los suelos, en fin. Entonces, esa es el objetivo final es mejorar la producción, ¿no? Entonces, saber en qué suelos se produce más y bueno. Entonces, no necesariamente esto tiene que estar alineados, alineados aproximadamente. ¿Tá? Supongan que este da 55, pero alguno de estos podría dar 60 o 60 y algo. Y la pregunta estadística siempre es, bueno, ¿esta diferencia es significativa o no? Eso es lo que yo me pregunto, ¿sí? Entonces, lo que yo hago entonces es restar el promedio por parcela menos el promedio general, ¿sí? Construyo este estadístico, ¿sí? Este es el promedio en suelo arcilloso, arenoso y limoso, ¿sí? Y este es el promedio general. De vuelta, como hacemos siempre, para que los errores o las diferencias no se compensen, elevamos al cuadrado, ¿sí? Elevamos al cuadrado, ¿está bien? Luego, para tener en cuenta la cantidad de parcelas de cada factor, multiplicamos por ese número, ¿sí? Y después dividimos por la cantidad de, de factores menos 1. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuántos sumandos en el ejemplo? ¿Cuántos sumandos aparecerían acá? Uno por cada suelo, ¿no? Claro, serían 3 sumandos. Suelo limoso, es decir, promedio suelo limoso menos promedio general, promedio suelo arcilloso menos promedio general, promedio suelo arenoso menos promedio general. Cada uno de esos se multiplica al cuadrado, se eleva al cuadrado, se multiplica por 10, porque es la cantidad de parcelas de cada tipo, que es la misma en este caso, y se divide por 2. En realidad, uno estaría tentado de dividir por 3, ¿tá? Pero acá hay una corrección que tiene que ver con los grados de libertad de una variable chi cuadrado, ¿sí? Que hay que hacer, ¿sí? La corrección esta, el 1, se obedece a que nosotros restamos el promedio
Y de alguna forma, cuando restamos promedio menos promedio, es como que achicamos la suma, ¿sí? Entonces, como la achicamos, lo dividimos por un poquito menos. Esa es un poco la intuición de por qué yo divido por K menos 1. Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es ponderando la variabilidad interclases, entre las clases o entre los factores, ¿sí? ¿Cuánto varía de un factor a otro? Y eso yo lo comparo porque el problema es que hay una variabilidad intrínseca que yo no puedo evitar. Entonces, la idea es compararlo con la variabilidad intraclase, adentro de cada clase. ¿Está? Entonces yo, para calcular la variabilidad interna de la clase, lo que hago es fijo el promedio de la clase y le resto las 10 observaciones y elevo al cuadrado, ¿sí? ¿Entienden? Digamos, como diciendo, bueno, yo acá tengo una diferencia entre clases, pero yo no tengo idea si eso es chico o grande, porque me da un número y no hay forma de saberlo. Entonces, ¿contra qué lo comparo? Lo comparo con la variabilidad interna de las clases. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago? Primero sumo de 1 a 10 el rendimiento de la primer parcela en el primer tipo de suelo menos el promedio del primer tipo de suelo. El rendimiento en el primer tipo de suelo de la segunda parcela menos el promedio en el primer tipo de suelo. Es decir, ¿cuántos sumandos tiene esta suma hasta NI? ¿10 eran? Son 10. ¿Está? Y eso lo hago 3 veces. ¿Está? Y lo divido por n menos la cantidad de promedios que yo tengo acá, ¿sí? Este K indica la cantidad de promedios. Fíjense que yo acá tengo un único promedio, divido por K menos 1. Y acá tengo K promedios, 3, en nuestro caso, divido por N menos K. Esas son las reglas del H cuadrado, ¿sí? En realidad hay una demostración teórica de que eso me da H cuadrado, pero nosotros, en este caso, la demostración teórica no la vamos a hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que ganar acá, o la idea, es que tengamos una intuición de qué es lo que pasa, por ejemplo, si los factores son decisivos a la hora de medir el rendimiento. ¿tá? Suponga que los factores son decisivos, que el primero es mucho mejor, el segundo es mejor y el tercero es promedio. ¿tá? Quiere decir que el alfa 3 es 0, el alfa 2 es 5 y el alfa 1 es 10. ¿sí? Estoy pensando en las 55 toneladas por hectárea. ¿Está bien? Cuanto mayor es mejor, A ver, sí, está en claro nuestro que caso. cuanto mayor es mejor para la producción, pero para la estadística, no, digamos. La estadística lo que quiere saber es si es igual o distinto. Claro. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Acá, yo cuando tenga el promedio este que me va a dar, porque si son 55 más 10 es como un 65, y el promedio van a ser unos 50. Entonces tengo bastantes diferencias, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá yo mido el rendimiento en el suelo limoso menos el promedio en el suelo limoso. Entonces acá yo no voy a estar viendo el alfa I. ¿Entienden? No voy a estar viendo la diferencia por suelo, porque todas las cuentas que hago las hago en cada suelo. ¿Entiende? El resto. El valor que obtengo en la primera parcela de suelo arenoso menos el promedio en suelo arenoso. Entonces lo único que voy a ver es la variabilidad interna de la clase y no voy a ver la variabilidad entre las clases. No sé si se entiende eso con las cuentas estas, o más o menos, o repetimos algo. O sea, la segunda cuenta, digamos, te da como algo general de todo, de todos de todos los suelos, digamos. Fíjate, la primer suma es la variabilidad interna de el suelo arcilloso. La segunda suma es la variabilidad interna del suelo limoso y la tercera suma la variabilidad interna del suelo, no me acuerdo, el otro, el tercero. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa, digamos? Los experimentos tienen ruido. Entonces, nosotros acá estamos como midiendo el ruido absoluto, pero solo el ruido, porque eliminamos, al considerar suelo limoso,
menos promedio del suelo limoso, eliminamos la mejora que produce el suelo limoso, porque restamos contra el promedio ese. No sé si se entiende eso. Más o menos. Claro, sí, comparás cada caso consigo mismo, digamos, con su Cada propia. caso en su clase. Claro. Entonces ahí tengo una variabilidad interna. ¿Tá? Y esa variabilidad interna después yo la comparo con esta. Hay una observación importante. Acá yo voy a tener, si pienso que este NI me repite el sumando, voy a tener n sumandos en total, ¿sí? Voy a tener como 30, porque tengo 1 amplificado 10 veces, ¿sí? 3 veces. Ya tengo 30. ¿Y acá cuántos sumandos tengo cuando hago la suma doble? Primero lo hago adentro de la clase y después sumo por clases. ¿Cuántos sumandos tengo acá? 10. 10 sería la primera suma. Ah, ahí hay 2. Hay 2 sumas. La segunda suma, ¿cuántas veces suma? Suma 3 veces. Entonces sumamos 3 veces 10. ¿Tá? Entonces acá es como que tuviéramos 30 sumandos. Todo esto para decir que estas dos cantidades son comparables. Porque tienen más o menos la misma cantidad de sumandos. Más o menos no. Si nosotros consideramos que este NI es la repetición de un sumando, porque yo ahí multiplico por 10, entonces acá tengo 30 y acá tengo 30. Tengo exactamente la misma cantidad de variables. Entonces la idea es que si no hay efecto por factor, es decir, si los suelos producen lo mismo, estas dos cantidades deberían ser comparables. Y esto debería ser aproximadamente 1. Pero si hay efecto por factor, entonces el numerador debería dispararse, porque el promedio por clase debería ser distinto del promedio general, mientras que acá eso no se ve. ¿Entienden? Entonces esa fue la idea de Fisher. Se lo pensó el tipo. Perdón. O sea, no entiendo por qué en la primera ecuación serían 30 si son 10 sumandos. No, a ver, en la primera ecuación son 3 sumandos. Ah, son 3. Son 3. Ahí está, por cada clase. Lo que pasa es que este en su es un 10. Este en su es un 10, ¿no? Claro, sí. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 10. Precisamente nosotros queremos que el numerador y el denominador sean comparables. Y abajo tenemos 30 sumandos. Entonces lo que hacemos es multiplicar. Claro, 3 veces por 10. Cada diferencia de estas por la cantidad de parcelas. Ahí va. Bien. Entonces la idea es que acá tenemos como si tuviéramos 30 sumandos. En realidad no tenemos 30 sumandos, tenemos 3 sumandos, pero cada uno está repetido 10 veces. Entonces por eso es como que fueran 30. Ahí va, perfecto. Y acá tenemos los 30 sumandos. Entonces les decía que si no hay efecto por clase, la idea es que estas dos cosas sean comparables. Y si hay efecto por clase, entonces la idea es que este se separe, pero como acá hacemos las cuentas adentro de cada clase, no lo vemos. ¿Tá? Supongan, para explicar bien cómo es, que nosotros somos 3 que vamos a medir. ¿Tá? Entonces, o 4. Entonces yo a uno de nosotros calcula perdón, hacemos así. El primero ve solo el suelo arcilloso. El segundo tiene solo los números del suelo limoso y el tercero el suelo arenoso, arcilloso, limoso. Bueno, no sé, uno de los cada. Pues. Entonces, ahí va, o voy, y mido los 10 y calculo mi promedio. ¿Tá? Y ese promedio se lo doy al cuarto. Después, el otro calcula el promedio y resta en el segundo suelo, pero no ve los otros. ¿Sí? No los ve, no se entera. Y el tercero hace lo mismo. Y al cuarto le damos todos los datos. Entonces el cuarto es el único que ve las diferencias entre suelos porque recibe los 3 promedios. Entonces recibe los 3 promedios, calcula el promedio general y calcula la diferencia. Y los otros 3 no ven los promedios. Entonces, si ustedes
no ven las diferencias entre rendimientos. Entonces acá no se ven las diferencias, pero el cuarto sí las ve. ¿Tá? Esa es un poco la idea. Entonces la idea es que si esto es grande con respecto a esto, la hipótesis alternativa es sospechosa. La hipótesis nula es sospechosa. Entonces, acá hago el cociente de esas dos cosas. Esta fórmula es un poco abigarrada, llena de cosas, pero bueno, es así. Es la fórmula de Fisher y por eso se le pone la F. Y entonces es el estadístico que compara la variabilidad interclases con respecto a la variabilidad intraclases. ¿Sí? Intra es adentro e inter es entre las clases. Anita me dice F. La F esas de Fisher. O a veces también en la literatura, o en, Alejandro le puso Snedecor. Entonces, Fisher, Snedecor, es el nombre del estadístico ese. Y bueno, la idea es que si los factores tienen distinto promedio, el numerador va a ser más grande que el denominador y el estadístico tiene que ser grande. Pero bueno, acá estamos enfrentados al problema de siempre, ¿no? ¿Cuán grande es para ser sospechoso? Y ahí no hay más remedio que acudir a la teoría, ¿sí? Es decir, ¿y cómo se acude a la teoría? Suponemos que la hipótesis nula es cierta y calculamos probabilidades para ese estadístico F. Que eso fue lo que hicieron Fisher y Snedecor. Snedecor era un estadístico norteamericano. Entonces, en resumen, tenemos que estudiar la distribución probabilística de CF. Entonces, como siempre, que construimos un estadístico, tenemos una intuición sobre su comportamiento en la hipótesis nula y en la alternativa. Es lo que yo trataba de conversar con ustedes, ¿no? Digamos, si hay diferencias entre las filas, entonces el de abajo no lo ve porque resta números de filas menos promedio de fila, pero el de arriba lo ve porque resta promedios menos promedio general. ¿Tá? Esa es la intuición. Pero el problema es el cuánto. Bueno, y lo que decía la segunda fila es que si todos los factores tienen igual distribución, los alfa i son 0, entonces el numerador y el denominador tenderían a ser parejos. Parejos tampoco es una palabra muy científica, ¿no? Como que bueno. Pero si algún alfa i es distinto de 0, está claro, debería estar claro que el numerador debería de separarse del denominador y ser más grande, ¿sí? El problema es, como siempre, saber qué quiere decir grande, ¿sí? Es decir, ¿qué es un número grande? Y allí viene en nuestra ayuda a la teoría. No hay más remedio que recurrir a la teoría para saber cuál es la probabilidad de que ese estadístico F supere un cierto umbral. O, dicho de otra forma, si yo fijo un umbral del 95%, ¿cuál es el número, el cuantil, que hace que el estadístico F lo supere? ¿Sí? Eso es lo que hacemos en todos los test de hipótesis. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Les vino gana de comer tomate? Siempre viene bien un tomatito ahí de vuelta. Tomatito en la Pa' vuelta, picar. sí. El tomate en el sándwich ayuda, ¿no? Medio frío, ¡fua! Está bien. Bueno. Bien, entonces, pero yo, a ver, yo lo que diría de acá es, ustedes como futuros biólogos, bioquímicos, astrónomos, como es cartógrafos, en fin, las cuestiones que estudian, la idea mía acá, o lo que yo pienso, es solo, y por eso demoro un poquito, que ustedes sientan la necesidad de la teoría o la utilidad de la teoría. Es decir, estoy justificando mi trabajo, no sé si lo entienden. Como que hasta ahora todo fue cuentas y razonamientos, pero ahora hay que ponerle teoría, hay que ponerle aleatoriedad, hay que imaginar cuán grande puede ser esa F. Nosotros no vamos a estudiar la teoría, pero sí la precisamos, digamos. Esa es mi... No sé si entiende lo que digo. ¿Usted siente como necesidad de saber ese F, cómo domarlo, digamos, cómo controlarlo, saber cuán grande puede ser? Necesitamos saber la distribución de F.
Claro, es como que le daría la utilidad, digamos, a todo esto, ¿no? Claro, si nosotros no tenemos una idea sobre los tamaños de los estadísticos, entonces no podemos sacar ninguna conclusión. Suponga que ustedes hacen el experimento, ¿sí? Van al campo, miden, o suponga que podríamos hacer un experimento en la clase y cada uno de nosotros planta tomates y nos dividimos en 3 o 4 métodos, ¿sí? Suponga que uno planta tomates cherry y otro planta tomates comunes o perita. Ahí está, podríamos hacer un experimento bien sencillo, ¿sí? Decimos, bueno, ¿cuántos de nosotros podemos plantar? ¿Está? Tantos. ¿Cuánto podemos plantear? Suponga que podemos plantear una maceta, no sé, o ¿vieron esas macetitas largas? Una macetita larga para hacer un experimento. Entonces decimos, bueno, yo planto tomates cherry, yo planto tomates americanos, yo planto tomates perita, ¿sí? Esas son las 3 clases, digo, para hacerlo algo factible. Vamos, compramos la tierra ahí para que sea la misma, en las plantas, agregamos de regalo con las mismas características y luego medimos el rendimiento en pesos, ¿sí? ¿Tá? Capaz que el experimento es muy sencillo y una persona que sabe un poco de plantas me dice, eso no tiene sentido porque el cherry rinde más que tal, se sabe, ¿sí? Pero yo lo planteo en forma abstracta para que sea algo que podemos hacer. Entonces venimos con las medidas, hacemos nuestras cuentas y calculamos el estadístico F. Entonces, ¿cómo sabemos si es grande o pequeño? Esa es la pregunta. Tenemos que tener una región crítica para rechazar que el rendimiento, según el tipo de tomate, que sería el experimento que estamos haciendo nosotros, sea diferente. ¿Está bien? Y bueno, y ahí viene en ayuda la teoría, ¿sí? Ahí viene aquello de que los errores son normales, entonces lo que tenemos son grandes vectores de variables normales y tenemos funcionales o funciones o cosas que calculamos de esos vectores, ¿sí? En una calculamos el promedio de la clase y le restamos los datos, y en la otra calculamos el promedio general y restamos los promedios de clase. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? El numerador tiene una distribución chi cuadrado con k menos 1 grados de libertad. ¿Se acuerdan que la chi cuadrado ya apareció más de una vez? La chi cuadrado que Pearson, ¿sí? Otro estadístico inglés. Y el denominador tiene una chi cuadrado con n menos k grados de libertad. Entonces, acá, para hacerse una idea de los tamaños, hay que recordar, estamos siempre bajo la hipótesis nula, que una chi cuadrado es una suma de variables normales elevadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo elevo al cuadrado de la variable, le saco el signo, quiere decir que estoy sumando una cantidad positiva. Quiere decir que el numerador es una chi cuadrado y el denominador es una chi cuadrado. Pero tienen distintos grados de libertad, y los grados de libertad son la cantidad de variables que yo sumo. Quiere decir que el numerador tiene esperanza k-1. Entonces ahí ya tenemos una idea de tamaño. ¿Cuál sería la esperanza en nuestro experimento de las parcelas? Con las 3 parcelas con... Estoy preguntando, ¿cuál es la esperanza del numerador? Si es k-1. 3 menos 1, 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra primera idea de tamaño. Mientras que ¿cuál es la esperanza del denominador? Es n menos k. N, ¿se acuerdan cuánto era en nuestro experimento? $10. No, el n era n1 más n2 más n3. 30. Ahí está. 30. N1 era 10, N2 era 10, sí, 30. Ahí va. O Entonces, sea, el denominador es 27. 28. No, N menos 3. Ah, menos K, claro. El K Menos entero. el K entero, exacto. Digo. En realidad, como les decía, entonces ahora tenemos una idea de tamaño. Quiere decir que estamos bajo la hipótesis nula, estamos dividiendo un numerador que tiene promedio 2 dividido un denominador que tiene promedio 27. Lo que pasa es que hay aleatoriedad, digamos, la división de los
está claro que la esperanza del cociente no es el cociente de las esperanzas. En particular porque si el denominador tiene chances de ser 0, eso da valores muy grandes. ¿Sí? Cuando ustedes dividen por un número cercano a 0, obtienen valores muy grandes. ¿Sí? Entonces, no es la cuenta 2 sobre 27. Pero bueno, es una primera idea de cuán grande puede ser el numerador y cuán grande puede ser el denominador. Acá hay una regla para acordarse de los grados de libertad. En el numerador aparecen K sumandos, 3 sumandos, y un promedio, y un único promedio que es el Y barra. ¿Se acuerdan? El Y barra I menos Y barra, Y barra. Bueno, aparecen más promedios. No sé si tengo una forma mejor de explicarlo. ¿Tá? Pero restamos contra un promedio. Y en el denominador restamos contra 3 promedios. Entonces en el primero restamos un grado de libertad y en el segundo restamos 3 grados de libertad. La aplicación de fondo es matemática. Esto es como una regla de memoria de cómo tener los grados de libertad de la F. ¿Tá? Y bueno, y la F esa tiene la distribución de Fisher-Snedeker con K-1 y N-K grados de libertad. Entonces, antiguamente había tablas, pero esto es bastante porquería porque se precisan muchas tablas, ¿entienden? Ustedes para tabular la distribución, que no hay una fórmula exacta, para cada n y para cada k, tienen que tener una tabla. Entonces, prácticamente, si ustedes tienen experimentos con un k que varía entre 1 y 10 y con un n que varía entre 1 y 100, tienen 10 por 100, 1000 tablas precisan. ¿Se entiende eso? La F tiene una distribución que depende del n y el k. Entonces las probabilidades se calculan distinto para cada n y para cada k. Entonces es un lío, digo, cuando se usan tablas de esto, cuando se usaban tablas de esto, prácticamente tienen que tener un libro de tablas. O a veces se usan aproximaciones. ¿Está? Pero bueno, para no tener que usar tantas tablas. Pero nosotros ahora, ¿qué tenemos? Una misma distribución para todos sería. Y no, bueno, a ver, en nuestro experimento K es 2 y N menos K es 27. ¿Tá? Entonces tenemos que saber la distribución de la F de Fisher-Snedeker 2,27. Lo que quiero decir es que no, lo que quiero decir es que dependiendo del N y el K, hay como que consultar otra cosa. Pero nosotros ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Le vamos a mirar un libro de tablas? ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar el R. Y nos olvidamos del problema. Esto es propaganda del R, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Ahí cuando en el segundo triángulo del final, o sea, cuando decís K promedios, sería como I sub I, Claro, exacto. o Lo que, son distintas, digamos, a ver, esas déjame ver. I barras. Es Claro, una acá pregunta. están. Sí. Este es el promedio de suelo limoso para igual 1, el promedio de suelo arcilloso Ahí va, y el claro, promedio de suelo. Son esos 3 promedios que está, aparecen. bien. ¿Tá? Por eso este denominador no ve las diferencias entre los distintos tipos de suelo. Claro. Bien. ¿Tá? Bien, entonces lo que les decía es que el R nos va a dar esto automáticamente y no tenemos problema de tablas. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cómo es en R la historia esta? La distribución F usa solo la letra F. Vieron que teníamos denorm y pnorm. Acá es DF, PF, QF y RF. ¿Sí? Son los 4 comandos. Y acá tenemos que darle DF1 y DF2. Es Degrees of Freedom 1, Degrees of Freedom 2. ¿Sí? DF viene del inglés. Déjenme que escribo acá.
¿tá? De F. Entonces tenemos dos números que indican grados de libertad, dependiendo de, uno es el K-1, que es la cantidad de factores, y el otro es el N-K, que es la cantidad de datos menos los factores. Entonces, esos 4 comandos vienen implementados en el R y hacen lo mismo que para todas las variables. El primero me da la densidad de la distribución de Fisher-Snedeker en un punto X, el segundo me da la distribución, el tercero me da el cuantil, y el cuarto, la R, el random, simula variables N con tantos grados de libertad. ¿Cuál es de estos 4? ¿Cuál es el que vamos a usar para construir la región crítica? Está escrito, pero igual quiero que siempre se usa el mismo para construir la región crítica. ¿Están ahí? Claro, como que la vas a ver en la de la densidad, pero la vas a definir desde el cuantil. Sería El eso. cuantil, exacto. Esa es la pregunta y esa es la respuesta correcta. Voy a calcular el cuantil 0,95 con K menos 1 grado de libertad y N menos K en el segundo. ¿Sí? Primero va siempre la clase y después los datos. ¿Sí? Entonces, este es el número teórico que me permite decir qué es grande y qué es pequeño. Si me da más grande el estadístico, quiere decir que estoy en la región crítica y rechazo. Y si me da más pequeño, quiere decir que no es lo suficientemente grande para sospechar. Y no tengo elementos estadísticos para rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que los factores no producen diferencia en el rendimiento. Querría decir que en nuestro experimento de tomate cherry, perita y americano, nosotros podemos elegir cualquier método y vamos a obtener lo mismo. Me quedé pensando, en el ejemplo del tomate, probablemente deberíamos de hacerlo por precio, ¿sí? Porque los tomates no tienen el mismo precio. El tomate cherry sale más caro. Entonces, en vez de medir este rendimiento, a ver, Federico, ahora respondo la pregunta. En vez de medir rendimiento en hectáreas, podría medir rendimiento en pesos, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Ustedes saben que el cherry sale más caro que el. ¿Cuánto sale un kilo de tomate ahora? 40, por ahí. Depende en realidad de si está blandito. Yo ayer compré un kilo de tomate cherry a 50 pesos, pero A 50 está barato, ¿no? Sí, sí. Lo que tendríamos que haber está, llegado más. lo que está barato son los arándanos y las frutillas. Los arándanos están increíblemente baratos. Yo en mi memoria no tengo, no sé qué Mira, pasó. están plantándose. No, se ve que se quedaron sin exportar, porque plantan, pero vieron la cajita esa, sale, yo que sé, 45, 50 pesos. Igual no entiendo por qué sería tan caro si rinde tanto como acabamos de hablar, ¿no? ¿Cuántos? ¿Por qué está tan caro? Bueno, hasta ahí ya tendríamos Depende que de ir la a. época del año, ¿qué pasa, no? Sí, Capaz que sí. y hay cuestiones de economía, ¿no? Metidas adentro que. Y sí. Pero por eso digo, capaz que si nosotros hiciéramos un experimento, no tendríamos que medir peso, sino rendimiento en dinero, ¿sí? Capaz que es más lógico, supongo yo, que tomate cherry en peso rinde menos, supongo, pero quizás me equivoco. Bien. Entonces, Federico pregunta, ¿por qué por lo genera si el cuantil es menor que alfa no está y rechazo la hipótesis nula? La idea, como siempre, ahora esta clase no dibujé aquel gráfico que les pido que recuerden. Ustedes tienen como un gráfico de probabilidades, ¿sí? Y lo hago al revés para que ustedes lo vean de izquierda a derecha. Y la región crítica, ¿sí? Acá está el eje. Este es el 0, donde está la punta, ¿sí? La región crítica son el 5% de los valores más extremos, ¿tá? El 5% de los valores más raros, el 5% de los valores menos esperados. Entonces, mi pulgar indica la región crítica, el cuantil. Quiere decir que si el estadístico es mayor, ¿tá? El valor que yo observo del estadístico es un 5%, solo podría ocurrir un 5% de las veces.
si la hipótesis nula fuera la verdadera. Entonces yo decido que eso no pasa y sospecho de la hipótesis nula. No sé si eso es la respuesta a lo que pregunta Federico. Pero es lo que hacemos siempre en los test, ¿sí? Decimos, bueno, está, yo supongo que lo que pasa es promedio, entre comillas. Es lo normal, no es lo raro, ¿sí? Volviendo al cuarteto de Nos. ¿Tá? Entonces, si me da un valor más extremo que el cuantil 95%, digo, está, esto es sospechoso. Rechazo la hipótesis alternativa de que los rendimientos son los mismos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? Vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿sí? Para entender un poquito mejor. El ejemplo numérico está tomado de las notas de Alejandro, ¿sí? Es el mismo que está allí. Yo ya le avisé a Alejandro para que él no lo haga en el teórico práctico, bueno, para que haga lo que quiera, pero bien. Entonces, tenemos arenoso, arcilloso, limoso, tenemos nuestros 10 rendimientos. Está claro que son números medio fictos, ¿sí? Porque los rendimientos probablemente sean números decimales, digamos, como que, no sé. Pero bueno, son nuestros 30 datos, ¿sí? Entonces, este es el comando ya con el que yo los introduzco en el R, ¿sí? Federico me dice que claro. Está, genial. Entonces, C y C es de concatenar, concateno todo un vector con mis 10 datos, ¿sí? Entonces, arenoso es un vector de 10 datos, arcilloso es un vector de 10 datos y limoso es un vector de 10 datos. Entonces, una primera cosa que yo puedo hacer es hacer boxplot para comparar los rendimientos, ¿sí? Entonces está acá, busqué un comando que me haga los 3 boxplot en la misma, el paquete que se usa para esto, no quería entrar en estos detalles, pero si a alguien le gusta, el paquete es el ggplot 2. Ese es un paquete de R que hace unos gráficos preciosos. Es un poquito sofisticado, pero bueno, se puede aprender, no cuesta nada. Entonces ahí visualizamos los valores. Acá ya vemos diferencia de rendimiento, ¿no? Así a ojímetro. Ahora, acá hay un dato raro, ¿no? Esto es un outlier, un dato atípico. ¿Ven este dato? Sí, ¿Cuánto es numéricamente eso más o menos? Este es 15, 19 por ahí. es un 19. Vamos a los datos a ver si... Bueno, es un 17, sería este 17, ¿sí? Parece este 17. A ver, déjenme ver. No, está bien, Está porque bien, sí, está bien. la división es 2,5, entonces es 17, ¿sí? A la línea 17,5 y arriba la Claro, blanca. claro, está. Habíamos pensado que era 20, está. Acá también hay un dato atípico muy bajo, que es esto es 2,5, es un 3, ¿no? En el arcilloso, perdón, hay un 3, sí. Es un rendimiento extremadamente bajo. Bien. Entonces, el boxplot ya nos da sospecha, es decir, si todo anda bien y tiene lógica, acá deberíamos de rechazar o no la hipótesis nula. ¿Qué les parece? Si ustedes, como que el asesino es el mayordomo, ¿cómo es el final de esta película? ¿Rechazo o no rechazo? Si tuvieran que apostar. Yo apostaría por sí. Sí, claro. Digamos, están como muy escalados. Y fíjense una cosa importante. ¿Se acuerdan que el boxplot es entre el primer cuartil y el tercer cuartil? Quiere decir que acumula un 50% de la probabilidad. Quiere decir que el promedio del segundo grupo está fuera del 50% de los datos típicos del primero. Y el promedio del tercer grupo está fuera del 50% de los datos típicos del segundo. Y además, entre el primer y el tercer grupo, los datos 50% están disjuntos.
¿Está? Quiere decir que sí, digamos, él debería de dar este... Es más, digamos, yo no sé si un estadístico experimentado en esta situación haría un análisis de varianza. Se llama análisis de varianza porque importa mucho la variabilidad. Se dan cuenta que si las rayas fueran las mismas, pero la variabilidad fuera mayor y estas cajas fueran mucho más grandes, entonces ahí entrarían dudas. Por eso tenemos que comparar el numerador, que son las diferencias entre medias, dividido el denominador, que son las diferencias internas que nos da la variabilidad del experimento. Bueno, ¿y cuáles son las cuentas que hacemos? Primero calculamos el numerador. El numerador era 1 sobre k menos 1 por la suma de n sub i por y sub i menos y. Entonces, lo primero que calculamos son los y sub i. Entonces hacemos x1 promedio de arenoso, me dio 9,9, x2 promedio de arcilloso, me dio 11,5, y x3 promedio de limoso me dio 14,3. Estos son los comandos de R y los resultados, ¿sí? Ustedes hacen, en realidad, ahora que lo veo, debí llamarle Y1, ¿no? Porque es una Y, pero bueno, está. Puse X. Me confundí ahí. ¿Está? Entonces 9,9, 11,5, 14,3. Acá ya vemos que los promedios son escalonados, ¿sí? Y ahora, bueno, total, a eso tengo que restarle el promedio total. Entonces, para eso concateno los tres vectores, ¿sí? ¿Cuántos datos tenía el arenoso? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos datos tenía el limoso? ¿Cuántos datos tenía el arcilloso? 10, 10 en cada uno. Entonces, en total, ¿cuántos datos tengo? 30. 30, porque el C me concatena, me pone uno después del otro. Entonces, el promedio general lo calculo con el comando min del total, todos mis datos. Y el promedio general me da 11,9. Entonces, ahora la cuenta que hago es, multiplico por 10 porque tengo ¿cómo es? 10 parcelas en cada terreno, el n sub i es el mismo para todos. Entonces hago primer promedio menos promedio total al cuadrado, segundo promedio menos promedio total al cuadrado, tercer promedio menos promedio total al cuadrado y divido por 3 menos 1. Y eso me da 49,6. ¿Está? Quiere decir que eso es el numerador y es la variabilidad interclases, ¿sí? Entre las clases. En la literatura en inglés se dice el between, ¿sí? El es el estadístico between, entre. ¿Está? Y bueno, ahora tengo que calcular el denominador. El denominador era la suma de las diferencias de los datos de la clase menos el promedio de la clase. Entonces es esta suma que está acá. Y lo que hago primero son las sumas azules. Quiere decir que miren este comando. Tomo los datos arenosos, ¿sí? Los 10 datos. A cada uno le resto el promedio arenoso. Y eso lo leo al cuadrado. Y al final lo sumo. Quiere decir que es esta primer suma en azul para i igual 1. ¿Se entiende ese comando? Sí, Acá a ver. igual hay una cosa rara. Arenoso, ¿cuántos números son? 10. 10. ¿Y x1 cuántos números son? Pregunta de profesor. El x1 1 es el promedio de los arenosos. está. Pero el R, maldito, sabe lo que yo quiero hacer y lo hace bien. Es decir, le resta a cada uno de los datos arenosos el mismo número. Entiende que es bastante jugado, ¿no? Claro, estás restando un vector con un número. Estoy restando un vector a un número. Digo, matemáticamente esto no se puede hacer. Se resta, se opera entre vectores o entre números. Era como en la escuela que se dice no se suman papas con bollatos. Ahí va. No entendí el X1 porque era 1. El x1 es un solo número. Es el 9,9. Y arenoso son 10 números. Entonces, cuando yo escribo arenoso menos x1, lo que hace el R es, al primero le resta el promedio, al segundo le resta el promedio, al tercero le resta el promedio, a todos le resta el promedio. Es lo que yo digo acá. Perdón, no, acá. Arenoso es un vector y x1 es un número. Pero el R interpreta o piensa o hace
un vector repetido, ¿entienden? De 10 veces. Y resta cada una. Claro. Y le pongo eleva al cuadrado y lo suma. Pero eso no es porque le pusiste concatenar. No, no, es porque es el R. Vamos a leer un momento si quieren. Porque el manejo del... A ver, déjenme ver cómo hago para ir a leer. Ah, bueno, tengo que cambiar de pantalla. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. No. Quiero terminar. Eventualmente después vamos a leer. Entonces, para mostrarles nomás que, a ver, si uno resta en R 1, 2, 3 menos 1, el vector 1, 2, 3 menos 1, el R les da 0, 1, 2. ¿Entienden lo que hace? A cada coordenada le resta el 1. ¿Qué es lo que Claro. hacemos acá? Digo, ¿qué es lo que queremos hacer? Acá hay que manejarse porque hay reglas de sintaxis y hay que ver si las reglas de sintaxis del R son las que nosotros queremos. ¿Está? Hago lo mismo para el segundo, hago lo mismo para el tercero. Fíjense en que el arcilloso es el que tiene más variabilidad interna. ¿Entiende? Pero acá está la clave de todo. Yo en arenoso resto el promedio de arenoso, en arcilloso resto el promedio de arcilloso y en limoso resto el promedio limoso. Quiere decir que acá yo no estoy viendo la variabilidad entre las clases, estoy viendo la variabilidad intraclases, dentro de cada clase. ¿Está? Y el denominador es la suma de estas tres cosas dividido 27. ¿Está? Entonces me da eso el denominador. Recuerden, el denominador es un h cuadrado con 27 grados de libertad. Por lo tanto, tiene esperanza 27. Y nosotros obtuvimos un 11, que es un valor menor que la esperanza. Mientras que el numerador es un h cuadrado con 2 grados de libertad. Quiere decir que tiene esperanza 2 y obtuvimos un 49. Capaz que ahí esté la clave de lo que veíamos en los gráficos, ¿sí? En los boxplots. Y bueno, ¿cómo termina la historia? Perdón, acá estoy en el denominador, ¿sí? Me dio 11,6, 11,7. ¿Cómo termina la historia? Calculo el estadístico F. Es numerador por denominador, ¿sí? Perdón, dije mal, numerador dividido denominador, ¿tá? Y el F me da 424. Como me da muchos números, uso el comando round, que es redondeo. La F con 2 dígitos me da 424. Y la gran pregunta es si este número es grande o pequeño. Entonces ahí yo calculo mi cuantil. El cuantil con la F de Fisher-Snedeker de 0,95, 2,27. Y me da 3,35. ¿Está bien? Entonces, finalmente tengo la conclusión de mi análisis de varianza. El estadístico me dio 4,24 y el cuantil me dio 3,35. ¿Cuál es la conclusión? Rechazo la hipótesis nula. ¿Y por qué? Que era un poco lo que preguntaba Federico hace un rato. Está en la próxima transparencia, pero quiero que me digan a ver si esto tiene alguna lógica. ¿Alguien se la juega? ¿Rechazo o no rechazo? Bueno, te quedó lo que hallaste, el 3,35 te quedó mayor. No, el 3,35 sería el cuantil a partir del cual comienza la hipótesis, la región crítica. Ahí está. Ahí Federico lo Federico puso me dice que numéricamente. rechazo, perfecto. Y vos, Mauro, ibas en la misma dirección, creo. Ahí va. Sí. Está rechazo porque este 424 es más grande que este. Es decir, este valor es un 5% raro o sospechoso. Y el 424 es más sospechoso todavía. Quiere decir que el p-valor del 424 va a dar más chico. ¿Cuánto daría el p-valor? Tiren un número. ¿Cuánto podría ser el p-valor? Yo tiro acá un número. El mío 004. Y algo más chico que alfa, ¿no? Y algo más chico que alfa, exacto. No mucho, porque fíjense que de 335 a 424, yo que sé, no está tan lejos. Pero igual, digamos, hay que trabajar para tener un p-valor menor que... Hay que trabajar, quiero decir, tiene que pasar cosas. En realidad, los test de hipótesis son bastante checatos. Sí, ven poco.
Pero cuando ven es porque hay evidencia, ¿entienden? Podría ser que los factores incidieran y el test no lo viera, eso puede pasar. Pero si lo ves como que es bastante sospechoso. ¿Está bien? Bien, entonces acá hicimos todo el razonamiento, pero como ustedes se imaginan, bueno, acá sí rechazo porque la hipótesis nula, rechazo porque el valor que obtuve de mi estadístico es mayor que el de la hipótesis nula, pero como ustedes se imaginan, en la vida del estadístico actual, nada, esto hay que hacerlo, digamos. El R tiene un paquete que hace todo por nosotros. ¿Está? Nosotros lo hicimos para tratar de entender cómo funciona. Y además porque eventualmente ustedes tendrán que hacer ejercicios en práctico. No sé si capaz que aparece alguno de estos que hay que hacerlo manual. Pero bueno, en la práctica estadística se hace en el R. Entonces, ¿cómo se hace en el R? No sé si hay alguna pregunta de rechazo, si eso quedó claro. Antes de pasar al comando de R. Yo quería preguntar si, Sí, como cuanto mayor sea el p-valor de lo que hallaste con tu experimento, perdón, cuanto menor sea, menos rechazás, o si tenés ponele un 6% o un 80% es lo mismo. no, no es lo mismo, digamos. Eh, estás como más seguro, digamos, de que tenés algo. Si el p-valor es más chico, vieron que a veces, no sé si les ha dado, pero los p-valores dan 1 por 10 a la menos 20, una cosa como absurdamente rara o Sí, sospechosa. ¿Está? claro, claro. Ahí vos estás más seguro. O, dicho de otra forma, rechazás con una significancia mucho menor, con un alfa mucho más chico. No, no es lo mismo, digamos. Claro, pero si te da 4% o 6%, como que en un caso rechazás y en el otro no. Bueno, claro, sí, ahí está la arbitrariedad del 5%, digamos, ¿sí? Ahí va. Lo que pasa que está, en ese caso, bueno, para el examen o para el práctico, rechazás. En la vida real, probablemente tengas que hacer más experimentos. Ahí va. Bien, Si querés aprobar un fármaco o algo, tenés que estar como más seguro, digamos, ¿sí? claro. Está bueno. Está. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a ver cómo se hace esto en R. Bueno, yo usé el R, pero lo hice a mano, entre comillas, hice las cuentas en R. Ahora vamos a hacerlo con el comando del análisis de varianza. Primero hay que ordenar los datos y hay que usar lo que se llama un data frame. Un data frame es un conjunto de datos empaquetados que es como una matriz. Es decir, acá este cbind es de pegar. Ustedes no sé si alguna vez en construcción usó el Bindex. Bindex es lo que se usa para pegar baldosas. ¿No? Hay una cosa que venden en la ferretería. Bindex, ahí está. Nicolás me dice que sí, genial. Y se ve que bind quiere decir pegar. Deduzco yo, la verdad que no conozco el término en inglés. Entonces, este C es cbind. Quiere decir, juntame en columnas. Después está el rbind de row. Row bind es juntame en filas. Pero acá yo junto en columnas, quiere decir que datos es exactamente lo que está puesto acá. Fíjense que yo en datos guardo el data frame, el marco cuadro de datos de esa forma, y es como una matriz, ¿sí? Entonces acá me da los datos arcillosos, los datos, perdón, arenosos, arcillosos y limosos. ¿Está? El R usa esos datos y además, como es, los preciso para el análisis de varianza. Pero en realidad preciso una cosa más. Preciso agrupar los datos, apilarlos de la forma en que se presentan acá. Y eso se hace con el comando stack. Stack quiere decir pila. Tu stack es apilar, ¿sí? Entonces le pido al R, apilame los datos. Es decir, primero produzco un data frame como les mostré y ahora apilo los datos. ¿Por qué? Porque el análisis de varianza, el paquete, precisa los datos apilados. Si no, se confunde. ¿Tá? No lo hace bien. Entonces,
Acá tengo los valores y el factor. ¿Tá? Además, a las columnas de datos le puse los nombres que yo quería, valores y factor, porque si no el R pone valores, pone nombres abstractos y en inglés, ¿sí? Y datos 2 es entonces este data frame, pero de datos apilados. Y yo quería decir una cosa del data frame. El data frame no es una matriz. ¿Tá? ¿Saben por qué? Porque en las matrices los elementos son de la misma naturaleza. Pero el data frame me permite agrupar variables de distinta naturaleza. Por ejemplo, me permite agrupar variables numéricas con variables lógicas, con variables string de palabras, ¿sí? ¿Tá? Entonces el data frame es como una organización de datos más general que la matriz, porque en la matriz son solo números. Pero en el data frame, por ejemplo, esto es un data frame donde valores es numérico y factores es string, es una palabra, ¿sí? ¿No? Y bueno, pero no tiene mucha importancia para nosotros más que es lo que hay que hacer. Acá en realidad hasta dónde llegaría. Yo muestro hasta el 17, pero hasta dónde llegaría esto. Hasta Bind es 30. unir. Ahí está, gracias Anita. To bind es un verbo. Exacto. Está. Seguramente se pronuncia bind. Es bind. Ahí va. Oh bind. my God, to bind. To bind. To bind. Hoy estamos con Sir, estamos inspirados. Bien, entonces son 30 datos los comandos estos apilados. ¿Tá? Y eso es lo que se usa en el análisis de varianza. Y es un comando, es el comando tan sencillo como este. El paquete es el AOV, Analysis of Variance, ¿sí? Análisis de varianza. Entonces, lo que tenemos que explicar son los valores según el factor. Volvemos a los datos apilados, ¿sí? Queremos explicar los valores según el factor. Es decir, queremos ver si los valores dependen o no dependen del factor. ¿Tá? Es decir, si los alfa i de factor son distintos de cero. Y bueno, y acá el sumario del análisis de varianza tiene primero los grados de libertad, que fue lo que calculamos, 2 y 27, ¿sí? K-1 y N-K. Segundo, en realidad la suma de cuadrados me la da acá, pero los datos que nosotros calculamos son el numerador y el denominador, ¿se acuerdan? 49 y 11. ¿Tá? El cociente me dio 4.245, ¿se acuerdan que había dado 4.24 cuando lo hicimos a mano? Y acá me da el p-valor, que es menor que 0.05. Es un p-valor de rechazo, pero no es súper significativo. Es significativo, ¿sí? Y bueno, acá estaba la pregunta de dónde está el p-valor. El p-valor es este, ¿sí? Entonces hay que hacer eso, hay que hacer el data frame, después hay que apilar los datos, y acá es este comando, los valores como función del factor, y en data poner los datos que tengo. ¿Tá? Y pedirle el sumario y me lo hace automáticamente. Entonces así es como el RPy. Nos pasamos 5 minutos, qué mala costumbre de tomar más tiempo de la clase. Y eso es todo lo que teníamos para hoy. Profe, si querés decirlo formalmente, digamos, qué Sí. tan significativo es. Lo que pasa que lo decís con el p-valor. Es decir, los estadísticos saben leer p-valores. Vos le decís, me dio un p-valor de 0.025. Vos ahí sabés que a un 5% rechazás, pero a un 1% no rechazás, porque es un 2,5%. Ahí va, con el porcentaje ya alcanza. Es el p-valor. Por eso, a ver, en realidad el R y esto del p-valor incluso es más moderno. Antes era la antigua, se hacía la región crítica y porque era difícil calcular el p-valor con tablas, ¿sí? No es tan difícil, pero bueno, se hacía la antigua y se hacía la región crítica. Pero el R, y bueno, se introduce de esta manera más, que en realidad es más informativa, porque la otra es rechazo o no rechazo, y esta tenés una idea de la profundidad del rechazo. To bind, very good. Ok, entonces, ¿más preguntas? No, yo no. Bueno, genial. En realidad, con esto de hoy, terminamos los contenidos teóricos del curso. Era el último tema.
Quiere decir que tenemos las clases del martes y el jueves para estudiar otras cosas, probablemente para prepararnos para el parcial. No sé, voy a hablar un poquito con Alejandro a ver qué hacemos, pero el martes en principio nos vemos, pero sepa que la teoría la terminamos hoy. Federico dice que estudiar el parcial estaría bueno. Bueno, lo hacemos entonces. Agarramos algún parcial viejo y lo comentamos, por lo menos el martes. Para ¿El el jueves, jueves no es el parcial o es el viernes? ¿no es el sábado el Es el parcial? sábado el parcial, sí. Ah, yo tenía que era el 27, está, mejor. Está. Entonces, nos vemos con los que quieran el martes. Y esperen que quiero dejar de grabar. Bueno, saludo entonces a los que están